¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una interview más. Yo soy Fernando Pérez Guajardo, facilitador visual de Tintero y el día de hoy el tema del que nos va a hablar nuestro próximo invitado es precisamente habilitando la agilidad a un nivel organizacional. Y qué mejor para que nos hable del tema que mi amigo Johnny Ordóñez, que está ya en Quito. ¿Cómo estás, Johnny? Muy bien, Fernando, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Encantado de estar aquí. Muchos saludos hasta allá, Quito, Ecuador. Y bueno, Johnny, platícanos Así un es. poco de ti. Bueno, yo soy ecuatoriano, vengo de la rama de ingeniería en sistemas y he estudiado mucho, eso es mi profesión, y estudié algunas maestrías de allí de administración de la parte de TI. Vengo trabajando en los métodos ágiles casi 11 años, de hecho este noviembre cumplo 11 años, y normalmente acompañando instituciones financieras, bancos, en su mayoría, grandes, instituciones grandes en su jornada de transformación ágil, de transformación digital. Ahora mismo estoy colaborando con varias consultoras y soy Enterprise Agility Enabler y Agile Coach dentro de esta labor de acompañar a otras organizaciones en su jornada hacia transformarse ágilmente. Es un poco de mí. Excelente, Johnny. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si empezamos con la memoria visual de las ideas que nos vas a compartir ahora? Genial, encantado. Bien, Johnny. Entonces, platícanos, ¿por dónde empezar con todo este tema de la agilidad organizacional? Normalmente las compañías van o tienen un deseo de irse o transformarse hacia ágil y rápidamente lo que hacen es implementar métodos ágiles dentro de sus áreas de desarrollo de productos y de construcción de software, Ujú. temas como Scrum, como Stream Programming, y esto comienza a andar bastante bien allí hasta un momento en que esta agilidad, este agile, se encuentra con el resto de la organización para transformar a una organización completa hacia Agile tenemos que trabajar mucho más allá de métodos ágiles de desarrollo de software y contemplar otros elementos dentro de la organización que permiten que la agilidad como un todo realmente florezca y se permee a todas las dimensiones de la organización. Entonces, trabajar solo a nivel de software o solo a nivel de producto es como suboptimizar el sistema, si miras la organización como un gran sistema. Entonces, ¿cuáles son estos elementos empresariales que permiten o que habilitan la agilidad organizacional? Pues uno de ellos, y me parece un elemento fundamental, es el liderazgo. El liderazgo de la compañía es un potencializador, es un habilitador empresarial bastante fuerte, que hace que no solo se potencie la agilidad que estamos promulgando a nivel de productos, sino que se potencia a nivel de mentalidad en todos los ejecutivos y líderes de la compañía, y con este mindset, con esta mentalidad, hace que se promueva el espíritu ágil más allá de la práctica. O sea, los valores de la agilidad, el entendimiento de los valores, de los principios y cómo estos se expresan en prácticas, hacen que realmente esto llegue a otros niveles de la organización, e incluso mucho más allá del tema del desarrollo de software. Entonces, el liderazgo es un elemento súper clave. Otro elemento que también es importante es el diseño de la organización, el diseño organizacional. Estamos hablando de la estructura misma de la organización, y estos son los niveles, las áreas, los roles, cómo están divididas, cómo se organizan alrededor de dónde está el valor que queremos entregar a nuestros clientes. Es muy importante para que los equipos ágiles que estamos habilitando a nivel de producto puedan entregar de forma colaborativa, sin tener silos, rompiendo todos los silos de que tienen las organizaciones, y que se unan alrededor o en torno al valor, y que trabajen de forma colaborativa con objetivos o propósitos súper claros. Es otro elemento. Otro elemento importantísimo y parte del espíritu ágil es las personas y el manejo de su talento. Esto quiere decir, si bien es cierto la agilidad viene de individuos, de interacciones, cuando hablamos de una gran organización, tenemos que habilitar a estos individuos a potenciar toda su capacidad y todo su talento. Entonces, trabajar en iniciativas transformacionales totalmente transversales
de fomentar y promover conocimiento, de tener rutas y planes de carrera para el crecimiento de la persona dentro de un entorno ágil, cómo manejar, por ejemplo, incentivos, cómo manejar otros elementos relacionados a lo que comúnmente se conoce como recursos humanos o áreas de gestión de talento, Ujú. cómo trabajar eso a nivel organizacional, pero con un enfoque ágil. Entonces, esto es un habilitador muy, muy importante también dentro de las organizaciones, así como podemos tener otros más que tienen que ser abordados de forma sistémica realmente si una compañía quiere irse hacia agilidad. Entonces, quizás para resumir un poco la pregunta, por dónde comenzar? En todas partes. Y esto puede ser un poco como que disonante y un poco difícil, Sí. pero lo que quiero decir es, usted puede comenzar a nivel de equipo o a nivel de desarrollo de software, y eso está bien, es un punto de partida muy, muy común, pero no puede quedarse allí. Tiene que trabajar a la par el liderazgo, tiene que trabajar a la par con las áreas de talento y cultura, tiene que trabajar también con los sistemas de medición y los sistemas de control dentro de la organización. Cómo medimos el valor que estamos entregando, cómo medimos a nuestro equipo, cómo medimos si realmente estamos caminando hacia la transformación, cómo habilitamos a las personas que tomen mejores decisiones. Entonces, la idea es sacar la agilidad o pensar ya no en agilidad como un método de desarrollo de software, sino pensar en como agilidad como una cualidad sistémica de una organización. Yo creo, y lo creo firmemente, que muchas compañías ven a agilidad como un destino. Es como que vamos a hacer este plan, vamos a hacer esta transformación para ir hacia ser ágiles. Y Ujú. queremos ser ágiles en 1 año, 2 años, 3 años. Yo considero que la agilidad ya está allí, que la agilidad es una cualidad propia de los sistemas complejos, de los sistemas organizacionales, de los sistemas orgánicos, como son las empresas. Son dinámicas, son orgánicas, se adaptan, se comportan más como un organismo vivo que como una máquina, que es como normalmente se puede interpretar a una organización. Entonces, al ya estar allí la agilidad como una cualidad, como una característica intrínseca a este sistema, nosotros lo que tenemos que hacer es potenciarla, es habilitarla, de tal forma que nuestro ritmo o nuestro nivel de agilidad, nuestro ritmo de adaptación y de aprendizaje sea igual o mayor al ritmo de cambio del entorno en el cual la organización se desenvuelve. De tal forma que una organización prospera si su ritmo de adaptación y de agilidad es mayor o igual al ritmo de los cambios, ¿no? Hay un pensador, un CEO famoso que decía, creo que era Jack Welch, que decía, si tu ritmo de cambio interno es menor al ritmo del cambio de la parte exterior, de todo lo que está pasando afuera, el fin está cerca. A mí me gusta expresarlo en positivo, entonces es siempre que nuestro ritmo de cambio interno o ritmo de cambio organizacional sea igual o mayor al entorno que nos circunda, ¿no? A todo el entorno buca, como se denomina ahora, esta organización prosperará. Entonces, por ejemplo, organizaciones como Kodak o algunas organizaciones que ahora ya no existen, pero que fueron muy fuertes en su momento, mostraron cierto nivel de agilidad en ese entorno que le permitió incluso ganar a varios competidores. Lo Ujú. que sucede ahora con las organizaciones es que el entorno es mucho más dinámico, es mucho más volátil, mucho más ambiguo, mucho más complejo. Hay muchos competidores y muchos factores. La digitalización es un tema bastante amplio y este ritmo cambia muchísimo más, de forma más dinámica, mucho más, con una habilidad bastante grande a como veníamos viendo en otros tiempos. Entonces, lo que tienen que hacer las organizaciones para prosperar es igualar o superar este nivel de cambio. Es un poco como entiendo yo la agilidad a nivel organizacional. Fer. Muy bien. Y hablabas de la mecanicidad de las empresas, que cómo eso impide para ser capaces de percibir, responder y adaptarse a cambios. Y hay algunos elementos, por ejemplo, hay un término que manejas que me gusta mucho, la entropía organizacional. Ok.
¿Qué es la entropía Bueno, organizacional? mira, bueno, entropía es un concepto de la física, ¿no? De la cantidad de energía, de calor que se produce al interior de un cuerpo, ¿no? Acá es un símil, ¿no? La entropía organizacional es la cantidad de energía que se genera por el flujo de información dentro del sistema, dentro de las redes y dentro de la jerarquía de la compañía. Cuando este flujo de información tropieza o fricciona, digamos así, con varios elementos dentro de la organización, por ejemplo, la estructura organizacional, los hilos, las áreas, qué tanto se baja esta información a los equipos, con qué facilidad se enteran, cómo toman decisiones estos equipos con esta información, cómo les llega, esta cantidad de caos, digamos, y de energía que se maneja allí es la entropía organizacional. Desde un punto de vista sistémico, lo que tenemos que hacer es que la información fluya a los niveles necesarios de tal forma que los equipos tomen mejores decisiones y habilitarlos para que eso pase. Yo creo que las decisiones deben estar o deben tomarse donde está la información. Déjame ponerte un ejemplo. Eh, eh, los equipos ágiles, los equipos de Scrum, los equipos de tecnología, que son los que trabajan con los productos y que están de día a día enfrentándose a todos los impedimentos, a todo lo que está pasando de la naturaleza misma, de lo que están construyendo, son los que están mayormente capacitados para tomar decisiones sobre su trabajo y sobre las decisiones tecnológicas que ellos toman con la construcción de su propio producto. No es apropiado desde un punto de vista que venga una persona a 2 o 3 niveles por encima de la jerarquía, que está viendo el paisaje muy desde lejos, a tomar una decisión hacia ellos sobre qué elemento tecnológico, componente o herramienta deben tomar, cuando son ellos los que están allí, digamos, enfrentándose a todos los problemas, que conocen mucho más de cerca la naturaleza de su trabajo, quienes deberían, de cierta forma colaborativa y consensuada, tomar la decisión de cuál es el mejor componente tecnológico a usar. ¿No? Por poner un ejemplo. Hay decisiones que necesitan este nivel de información y que deben ser tomadas para los equipos, son decisiones descentralizadas. Pero también, y hay que ser claro, hay decisiones que no pueden tomar los equipos, que se toman en otros niveles de la organización, que tienen que ser centralizadas. Por ejemplo, decidimos ya no hacer software financiero y vamos a hacer software para redes sociales y vamos a crear el nuevo Facebook. Esto no necesariamente es una decisión que toman los equipos, es una decisión de estrategia empresarial, es una decisión de un giro de negocio, es una decisión que afecta a muchísimas otras personas y otras áreas de la organización. Entonces hay que saber diferenciar dentro de la compañía qué decisiones deben ser centralizadas y qué información se necesita para aquello y qué decisiones deben ser centralizadas y qué información necesitan estas personas para tomar estas decisiones. Entonces, entropía organizacional básicamente es, dentro de lo que es habilitar la agilidad organizacional, es básicamente reconocer cómo está friccionando los flujos de información, cómo está llegando la información requerida a los niveles que se necesita para la toma de decisiones allí y cómo podemos hacerla fluir de tal forma que no genere tanto desgaste o genere tanto calor cuando esto sucede. Entonces, me gusta mucho a mí también esta analogía y básicamente la idea es bajar la temperatura, ¿sí? Que no se caliente tanto el sistema, de tal forma que sea más fluido, menos caótico, de cierta forma que llegue a tiempo, de mejor calidad, de mayor fiabilidad de la información. Y de esto se trata un poquito la entropía organizacional, Fer. Muy bien. Voy a terminar aquí mi termómetro porque sí No te me preocupes, no te encantó preocupes. mucho esa analogía. De la temperatura, del calor. Mm. Bueno, y te cuento que no es un término nuevo. Las personas que estudian diseño de sistemas Mm. y pensamiento sistémico hablan de este término
hablan ahora no recuerdo alguna literatura con exactitud, pero hay mucha literatura en Internet acerca del tema, pero está muy relacionada al diseño de la estructura de la organización, es decir, las áreas, las capas, cómo estamos dividiendo los departamentos, qué tan grande es, la complejidad, y cómo la información circula a través de estas redes, ¿no? A través de esta estructura. Entonces es bastante interesante y es algo que hay que pensar en realidad si quieres transformar ágilmente toda una compañía, ¿no? Es un diseño con propósito de cómo queremos que fluya la información, cómo debe llegar, el nivel de transparencia y qué información es la necesaria o la que aporta mayor valor para tomar una u otra decisión o responder una u otra pregunta. Eh, esto es vital, ¿no? Está quedando muy lindo. Gracias. Sí, es que me imagino la escena acá de que, ok, o sea, que llegan y nos piden y si la información es clara, si la información es precisa, el término transparencia, me encantó ese término también. Chévere. Así es. Y bueno, esto también representa un desafío incluso cultural dentro de las organizaciones. ¿Qué nivel de información exponemos? Eh, ¿qué, qué cosas deben ser sensibles? ¿Qué cosas deben ser más privadas? Hay compañías ahora mismo que, bueno, ahora ya desde hace un tiempo que lo que promueven es algo que se llama transparencia radical e Ah, ok. incluso pueden difundir muy tranquilamente a toda la organización, por ejemplo, cuánto gana cada persona. Esto puede ser, digamos, algo casi que un shock para muchas compañías. Y dices, pero ¿cómo una compañía puede trabajar así? Bajo este principio de transparencia, lo que busca es saber claramente cuáles son los sueldos de las compañías que está asociada a las responsabilidades de cada persona. Y si tú quieres ganar, digamos, más, hay que trabajar más o tener mayores responsabilidades e incluso te permiten a ti como empleado que Ujú. decidas cuánto quieres ganar. También políticas de transparentar nuestras vacaciones, políticas de transparentar los estados financieros de la compañía. Y si estamos mal, pues los números lo reflejan, y si estamos bien, también. Y todo es, digamos, como un espacio seguro en el cual la información fluye con libertad y permite a las personas primero orientarse con propósito, saber lo que está sucediendo, tener propósito en su trabajo y manejar estos esquemas de confianza donde el CEO está totalmente, digamos, expuesto, por llamarlo así, toda la información contable, financiera. Y esto pasa en algunas organizaciones y es bastante interesante el estudiar esto. Bueno, yo normalmente nunca entro con esta recomendación Ah, así. Cada compañía es una realidad y tiene un contexto ujú. eh, diferente y, como te decía, es un cambio cultural. Entonces, esto sí, yo tampoco queremos parecernos a Google. Yo creo que cada compañía tiene su propia identidad, Sí. pero sí el pensar en el nivel de transparencia y la información requerida para que tomar decisiones en los niveles que sea necesario y cómo fluye, con qué periodicidad, con qué claridad, cuál es la métrica, el indicador, el dato que necesitamos para tomar esta decisión. ¿Quién la obtiene? ¿De dónde la obtenemos? ¿Del mercado, internamente, del estudio, lo que fuere? ¿Y cómo va a viajar? ¿Quién la va a interpretar? ¿Quién la va a consolidar? ¿Cada cuánto llega? ¿Quiénes toman la decisión? Esto es importante entender dentro de una organización. Y aunado a eso, que estamos hablando precisamente de, pues, de habilitadores, de alguna manera, acabas de hablar de la transparencia como un habilitador. ¿Qué hay de los agentes? De estos agentes Ok, potencializadores como también de los valores. agentes inhibidores. Platícanos un poco más de esta parte. Ya, dentro de lo que es un sistema complejo como es una organización,
Todo está conectado. Obviamente no hay una causa-efecto lineal. Significa que hay varios factores que pueden influir dentro de un comportamiento, de un resultado. Y todos estos factores conviven de forma armónica, ciertamente, para que esto suceda. Ahora, desde el punto de vista del nivel de agilidad que queremos lograr, hay elementos que potencializan la agilidad y hay elementos que la disminuyen, que la inhiben. Entonces, esta es una analogía que a mí me gusta mucho. Entonces, déjame ponerte un ejemplo. Si nosotros hablamos de liderazgo, un elemento que puede potencializar el liderazgo en búsqueda de potenciar nuestra agilidad. Por ejemplo, puede ser coaching ejecutivo en ágil. Si nosotros trabajamos de nuestros líderes y nuestro mindset hacia un liderazgo ágil, hacia un liderazgo no de control, sino de habilitar, de habilitar a que los equipos tomen decisiones, habilitar, aprender a delegar, aprender, no sé, cómo implementar el mindset ágil con alguna práctica que le haga mucho sentido, cómo ser más conscientes como líderes, podemos potenciar la agilidad de toda la compañía. Y un inhibidor, por ejemplo, desde el punto de vista del liderazgo, pudiera ser la necesidad de control o de management. Por ejemplo, tener planes fijos, rígidos, con tiempo cerrado y alcance fijo también, para llevar iniciativas dentro de la organización. Por ejemplo, es como muy disonante, pero si nuestros líderes siguen pensando que es la forma de llevar proyectos, no va a ser ágil ni Scrum que funcione bien allí. La agilidad necesita un entorno para florecer. Entonces, hay varios elementos. Por ejemplo, hablemos de las personas. Un elemento que potencia, que es un potenciador de agilidad en las personas, es crear un espacio de seguridad psicológica. Okay. La seguridad psicológica permite a las personas expresarse con libertad, brindar feedback de forma asertiva, correcta, en el momento adecuado, con buen timing, y brindar su pensamiento, sus ideas, sin ser castigado o sin ser de cierta forma avergonzado, que se tome en cuenta su voz, su opinión, Sí. y que todos la escuchemos y la valoremos. Entonces, este es un elemento que potencia agilidad. Y no estoy hablando de la parte de desarrollo de software, estoy hablando de cualquier área de la organización. Si nosotros logramos crear una cultura y un espacio de seguridad psicológica, potenciamos la agilidad. Es como precisamente es un booster, algo que permite llevar agilidad. Y algo que permite, o un inhibidor de agilidad, es, por ejemplo, establecer una métrica de compensación o de castigo a las personas no sé, por un tema de productividad, por ejemplo. Si tú no Sí. produces tantas cosas en tanto tiempo, entonces te castigo con tanto por ciento, pero si produces más, te valoro con tanto por ciento. Entonces es una métrica que lo que hace es buscar un comportamiento solo de cumplir el número, de motivación extrínseca, ¿no? De solo bonificación por número de cosas que hago, y no por el propósito de entregar valor. Entonces, una métrica mal diseñada y mal puesta puede dañar a cualquier equipo Scrum, a cualquier iniciativa de agilidad. Si nosotros seguimos midiéndonos de la forma tradicional y no entendiendo cómo esto cambia en un entorno ágil, que nos enfocamos mucho a valor, mucho a satisfacer a nuestros clientes, a generar nuevos modelos de negocio, a generar mucho aprendizaje del mercado, ser innovadores, si seguimos diciéndolo, pero no implementándolo y no cambiando nuestra forma de medirnos, esto inhibe la agilidad totalmente. Yo tengo la experiencia de varios equipos que están haciendo Scrum, por ejemplo, que es un método ágil muy popular, y le ponen un incentivo o una métrica de control, que es la velocidad de cosas que hacen. Con el tiempo, y muy rápidamente, los equipos están enfocados en solo hacer cosas, en solo aumentar su velocidad, pero no están muy enfocados en si realmente esto está aportando valor o si realmente esto ya está en el mercado generando feedback o generando retorno o algunas cosas así. Entonces, mira cómo una sola métrica puede inhibir toda la agilidad dentro de un sistema pequeño o grande, ¿no? Un subsistema, que es la parte de tecnología, la parte de construcción de productos, o un gran sistema como es la compañía, ¿no? Como es toda la organización. ¿Y, y son, Entonces, y son eh, equipos ágiles? sí, son equipos ágiles, o sea, son Wow. equipos que dentro de bueno, son equipos que vienen haciendo, practicando métodos ágiles,
Pero si el management de la compañía se establece este tipo de sistemas, de mecanismos de medición, de compensación o de castigo, no, Scrum no te va a salvar, no nada que hacer allí. Entonces, parte de mi propuesta y parte de lo que he visto con mi experiencia es que si quieres llevar agilidad realmente a un entorno organizacional y que toda la organización se transforme o camine hacia ser más ágil, no hay que trabajar únicamente en el tema de tecnología o de software. Tenemos que trabajar en estos 6 elementos, al menos que yo puedo identificar ahora, que te los voy a nombrar, ya he nombrado algunos, Ujú. pero el liderazgo, la tecnología, las personas y el talento, el diseño organizacional, cómo está diseñada y construida la estructura de la empresa, Sí. los flujos de valor, cómo estamos diseñados y cómo nos organizamos alrededor de una idea, de una iniciativa y cómo la entregamos al mercado, y los sistemas de gobierno, los sistemas de gestión dentro de la empresa. Estos 6 elementos, eh, que, creo yo, vistos de un punto de vista sistémico, deben ser trabajados en paralelo en algún momento, unos con mayor intensidad que otros, esto va a depender mucho del contexto, pero todos trabajados en paralelo para Ujú. poder decir que estamos hablando de una transformación eh, ágil y una transformación digital real, ¿sí? Si queremos transformarnos como compañía, requiere cambios mucho más profundos que solo llegar y colocar un método ágil o contratar coaches para que nos enseñen a hacer o implementar métodos ágiles o de desarrollo de software. Es un poco de lo que promuevo, es un poco de lo que creo firmemente en aquello, y por eso mi rol es Agility Enabler, porque es trabajar sobre todos estos elementos de tal forma que la agilidad que ya existe a nivel sistémico, a nivel de compañía, se potencie, se magnifique. Eso es un poco estos habilitadores y esta analogía de los agentes, de que hay elementos nocivos para la agilidad y hay elementos que la potencian. La idea de un enabler, un agility enabler, es identificarlos y contener los que son inhibidores o removerlos y Ujú. potenciar aquellos que son potenciadores y llevarlos al siguiente nivel, obviamente. Es un poco el trabajo que hago en mi labor y también mi equipo, los equipos con los que tengo la oportunidad de colaborar, Sí. y es lo que trato de promulgar a nivel organizacional y de comunidad. Está linda la bolsa de dinero. Sí, Muy sí, bueno. eso es que a mí me llama mucho la atención ese aspecto también porque se llega a como a pervertir demasiado esa práctica, a secuestrar mucho el tema de, de los incentivos. De hecho, me recordó una idea que también expuso similar a la tuya en un Agile Open Space el año pasado, Jorge Eras, de Sonora, Okay. un Agile Coach. Él hablaba precisamente de eso. Aunque él hablaba él abordaba precisamente el enfoque sistémico de la agilidad. Y hablaba cómo se puede dañar los equipos con esta lógica del palo y la zanahoria, El ¿sí? palo y la zanahoria, correcto. Sí, hablar de agilidad organizacional es, por ende, implica hablar de pensamiento sistémico, de hablar de sistemas y hablar de sistemas con varios matices. Es decir, un matiz es entender la organización como una interconexión de elementos y factores que viven de cierta forma armónica y que entre todos generan cierto resultado o cierto comportamiento. Es una forma que hay que entender la organización. Otra forma es lo que mencionábamos un rato, entenderla como un organismo vivo. Y esto me gusta mucho porque a los agilistas y los de agile coaches y los practicantes ágiles Ujú. son agentes de cambio, pero el cambio debe ser entendido de que el agente de cambio no pone el ritmo del cambio, la transformación. Es el mismo sistema, como un organismo vivo, como un ser vivo,
que determina su tasa de cambio y cómo va aceptando estos cambios sin, digamos, dañar su propia identidad y su propio sistema de creencias. Cuando tú promueves un cambio que es tan fuerte que va en contra del sistema de creencias ya establecido, la organización lo ve como si fuera una amenaza y reacciona como si fuera un sistema inmune, lo rechaza, la palabra es lo repele, de tal forma que echa por tierra la iniciativa de transformación y por ende va también ahí acabando con el agente de cambio. Los agentes de cambio debemos también repensar nuestra forma de cómo cambia algo, cómo cambia la organización. Y por eso a mí me gusta mucho, y hay literatura allí, hay un pensador chileno muy reconocido, se llama Humberto Maturana, y él dice, las organizaciones son seres vivos, es un biólogo, porque tienen todas las características de un ser vivo, y una de estas características es su sentido de identidad y su sentido de cómo lo que ha funcionado en el pasado, cómo ese conocimiento lo guardan como un legado y como que se resiste a ser cambiado. Y así trabajan los seres vivos, los sistemas orgánicos. Entonces, su concepto de autopoiesis habla un poquito de eso, de un concepto de biología, pero se aplica perfectamente a lo que es la organización y desde el punto de vista del cambio cultural, del cambio organizacional. Esa es otra forma de ver la organización. Otro matiz de ver la organización que también es interesante es que la organización es un conjunto de redes interconectadas. En realidad hay una estructura formal, digamos la jerárquica, el organigrama que tú pudieras conocer, pero hay una estructura informal que realmente es el sistema operativo de la organización. Y es un conjunto de redes que están allí, que yo conozco a este amigo que me ayuda a sacar a producción y no, yo hablo con tal persona, y se generan conexiones informales de personas y de flujos de comunicación que realmente hacen que las cosas sucedan, más allá del organigrama. Entonces, entender estas redes, entender estos enlaces, entender los enlaces duros, los enlaces débiles, cómo fluye la información allí, es una forma muy interesante y muy real de entender una organización. Entonces, hay como que varios matices que habilitar la agilidad organizacional o agility enablement, como lo denomino yo, como movimiento, como frase, requiere para entender una organización. Entonces, esto es más allá de métodos ágiles, si te estás dando cuenta. Entonces, es mucho más grande, es mucho más potente. Hay que estudiar y hay que leer mucho porque esto se escapa de nuestro conocimiento de ingeniería de sistemas o de desarrollo de software. Entonces, hay que empaparse de estos matices de la organización, de estas perspectivas de la organización que nos permitirán hacer nuestro trabajo mucho más efectivo. Es un poco de lo que pienso, Fer, y de lo que hay que trabajar. Es arduo, Sí. tarda muchísimo. No pudiera decirte ahora mismo y cuánto tiempo se transforma una organización. Eso es como que nunca termina de cambiar, de evolucionar, de mutar. Yo creo que siempre es continuo. Sí se puede apreciar cambios significativos después de cierto tiempo. Hay autores que dicen, hay una primera etapa en la cual vas acompañado de alguien, normalmente un experto, un consultor, un grupo de coaches, que durante cierto tiempo te ayudan a llevar esta transformación, y esto normalmente, hasta que tú logres un nivel de autonomía, está entre 2 a 3 años como una heurística, ¿no? No se puede, digamos, predecir para cada industria, cada empresa es una realidad diferente, pero tienen una heurística de lo que han trabajado en empresas de tecnología, 2 a 3 años. A partir de los 3 años existe cierto nivel de autonomía donde la propia compañía está habilitada también a tener su coaching y su conciencia de agilidad y va caminando sola. De allí hasta que sea, digamos, autosuficiente, pueden pasar 2, 3 años más. Y hay un autor que dice que a partir de los 6, 7 años se hace la agilidad como, el nombre que dice es como que ya está tan inculcada dentro de la compañía que ni siquiera te das cuenta que ya eres como nativa, ese es el nombre que está buscando, como que agilidad nativa. Ya han pasado 6, 7, 8, 9, 10 años
que ya llevamos este flujo, digamos, de transformación, que ya hemos logrado cambios trascendentales en cuanto a diseño organizacional, sistemas de métrica, liderazgo, tecnología, sistemas de control y todo lo demás. Entonces, ya no es la misma empresa que hace 10 años, está totalmente diferente. Entonces, cuando llega una nueva persona a esta nueva empresa, ya 10 años después, es como que ni se da cuenta de que está allí, ya es parte de la compañía, ya es como que más nativa, es más natural. Eh, eh, he visto muy pocas así acá en Latinoamérica y tenemos referencias de empresas de Europa y Estados Unidos que conversamos mucho antes, Sí. pero hay ese autor que se llama Jorgen Hesselberg, autor de Unlocking de Enterprise Agility. Ujú. Parte de los conceptos también están embebidos en este modelo, que esta filosofía que estoy promoviendo. Él tiene estas tres olas de, digamos, de evolución, de agilidad, y dice que estas olas se sobrelapan, ¿no? Que no sabe con claridad cuándo empieza la una o la otra, Sí. pero que en su experiencia ha visto esos tres estadios, ¿no? Primero una agilidad, una transformación acompañada, luego una transformación donde la organización va sola, y luego una organización donde ya no se habla de transformación, ya esos valores están inculcados a un nivel tan profundo en la compañía que se convierte como una agilidad nativa, y como que ya la compañía, podríamos decir, es otra, diferente a la compañía que empezó el periodo, ¿no? Que empezó toda la transformación. Es interesante el libro. Si me permites, Fer, al final dejamos algunas referencias para que nuestros amigos puedan ahondar en lectura Por al supuesto. respecto, y pudiesen detallar estos elementos que comentamos ahora. Muy bien, excelente, Johnny. Pues me llevo mucho el tema del cambio. Está definitivamente subyacente en lo que es el ir escalando el tema de la agilidad en las organizaciones. Por lo mismo que está implícito el ir desarrollando esa capacidad, esa intuición, ese componente natural de percibir, de sentir, de responder. Pero el punto es que volvemos a lo mismo, como tú lo acabas de decir, las organizaciones, como una serie de interconexiones, estructuralmente divisibles, pero funcionalmente indivisibles, pues son complejas. Entonces, y ya de por sí estos elementos, cada quien tiene su cadencia, su ritmo de cambio. Entonces, aquí es donde entra esta función de la que hablas, ¿no? De la importancia de que estos habilitadores que hablabas vayan trabajando en paralelo de una forma equilibrada. Pero sí, realmente sí es una tarea Correcto. compleja y tardada. Sí, y no es una sola persona, no es un consultor ni tampoco una compañía. Las consultoras nos pueden ayudar con su experiencia, obviamente hay mucha especialidad en cada una de estas dimensiones que estoy comentando. Hay empresas que se dedican mucho más al tema de cambio cultural, empresas también especializadas en diseño organizacional, empresas especializadas en agilidad. Y ellas nos pueden ayudar, obviamente, para un arranque, digamos, asesorado, acompañado, que está bien. Pero lo que yo quizás he observado mucho, que hay muchas iniciativas que están totalmente desconectadas. Ujú. Es decir, algunos trabajan tecnología por allá, otros trabajan procesos por acá, otros trabajan personas por allá, otros trabajan liderazgo de forma totalmente desconectada. Y rompemos este concepto de que estamos hablando de una organización que es un sistema dinámico, vivo, de elementos interconectados. Entonces, el liderazgo influye en las personas del talento, obviamente. Y el liderazgo influye también en cómo se diseñan los sistemas de medición, también. Y los sistemas de medición influyen en las personas, sí, es tal cual. Y las tecnologías y las personas de la tecnología, obviamente. Entonces, cuando unes todo y dibujas un mapa, imagínate un diagrama de causa y efecto, un diagrama del casual loop, creo que se llama esta herramienta. Entonces, imagínate esta herramienta, y cuando empiezas a dibujar el mapa y todo, te das cuenta que todo está interconectado y todo influye de forma positiva o negativa en el otro elemento. La invitación es, eh, es a unir los puntos.
Mi invitación es a ver la transformación de forma holística, de forma sistémica, bajo estos lentes, ¿no? De organismo vivo, lentes de redes interconectadas, lentes de un organismo complejo adaptativo, un sistema complejo adaptativo. Con cada uno de estos lentes y con toda esta forma de entender la organización, tener agenda, tener hipótesis, tener iniciativas que vayan de cierta forma trabajando en paralelo, cada una de ellas. Lo que sí es cierto es que dependiendo del momento, hay unas que tienen mayor intensidad que otras, que eso también dependerá de cada compañía y de la naturaleza del cambio, pero es un poco así como realmente considero que se tiene que ver la agilidad organizacional. Ojo que aquí hay algo que yo resalto mucho, que es la diferencia entre Agile, el movimiento ágil del manifiesto de desarrollo ágil de software, que se fundó ya por el 2001 y que tiene incluso orígenes mucho más previos a esta fecha, de agilidad. Yo siento ahora mismo que en la comunidad hay se usan ambos términos como si fuese lo mismo. Entonces, agile, agilidad, agilidad. Y parecería, en primera impresión parecería que sí, ¿no? Pero agile es este mindset basado en valores, guiado por principios y basados en prácticas de desarrollo de software, muy popular en los entornos de productos, de construcción de productos y de elaboración de software. Que varias prácticas de allí y métodos se puedan extrapolar a otra organización, eso es cierto, pero Agile nació con este espíritu. Entonces, Agile con A mayúscula es esta filosofía y este movimiento. Agility es lo que hemos comentado al inicio de nuestra conversación. Agility es una cualidad, es una capacidad de un organismo, de un sistema complejo. Por ejemplo, ¿a ti te gusta, qué deporte te gusta, Fer? Tenis. El tenis. ¿Y cuál es tu tenista favorito? Roger Federer. Federer, a mí también me encanta Roger Federer. Roger Federer, tú lo ves jugar y tiene una capacidad impresionante de mover su cuerpo, cambiar de dirección, llegar a la bola, poder responder de forma totalmente asertiva, leer a tu rival, ¿no? Tiene una habilidad, me encanta eso, que puede, durante el juego, puede leer a tu rival y cambia de estrategia, ¿no? Y se mueve de forma increíble, ¿no? Nosotros pudiéramos decir que Roger Federer es ágil en su juego, ¿sí? Demuestra mucha agilidad, ¿no? Agilidad, la cualidad de ser ágil. Y esta cualidad responde mucho a su capacidad de ligereza de movimiento, de estar allí cuando es el momento, de poder responder, de poder leer la estrategia del rival, de poder adaptarse al juego y prosperar, y ganar partidos y ganar Grand Slam. Yo considero que Roger Federer demuestra mucha agilidad, ¿vale? Entonces, la agilidad es una propiedad que él ha tenido que desarrollar con su entrenamiento, con fortaleza física, con fortaleza mental, con muchísimos elementos para poder lograr lo que él puede hacer. Para mí es lo mismo que una organización, es lo mismo. Es decir, una organización tiene esta capacidad allí. Lo que hay que hacer es pulirla, es desbloquearla, es habilitarla, potenciarla para que pueda la organización responder mejor al juego que se está jugando ahora, al juego de la digitalización, al juego de un entorno muy cambiante, de unos clientes muy exigentes, de un nivel de tecnología, de avance tecnológico casi no antes visto en toda la historia. Y hablamos de bitcoins, y hablamos de inteligencia artificial, y hablamos de un montón de cosas que se vienen y que están sucediendo. ¿Cómo la organización responde a este juego, a este partido de tenis? Entonces, para mí la diferencia es fundamental. Agile, muy bueno, es una mentalidad y esos son unos valores que hay que practicar y hay que, de cierta forma, promoverlos, pero agilidad es mucho más que agile. La agilidad es una cualidad, entonces es esta diferenciación que me gusta hacer, lo hago yo mismo en mis charlas y trato de enseñar un poco de cómo nosotros usamos el lenguaje, digamos, de forma a veces no apropiada y confundimos conceptos.
Yo creo que la claridad en las palabras y la claridad en los conceptos son muy, muy potentes y son, digamos, básicas para poder entender y poder habilitar agilidad organizacional. Y así lo vendo. O sea, no lo vendo, pero cuando llego a una organización y digo, nosotros queremos transformarnos hacia ágil, y yo le digo, muy bien, ¿y tú cómo ves la compañía después de este proceso de transformación? ¿Qué es para ti transformarse hacia ágil? Hay muchos clientes que dicen, no, es que tener equipos de Scrum, es equipos que usan post-its y que hacen hipótesis y que se entregan cada 2 semanas. ¿Sí? Es lo que ellos tienen este concepto, muchas compañías, no todas, pero algunas sí. Entonces, eh, ser ágil no es el propósito. Que nuestra compañía responda, aprenda, adapte su modelo de negocio y toda su compañía para prosperar en un entorno más dinámico y ganar el partido de tenis es el propósito. Agile es un medio para lograrlo, uno de tantos, uno de varias cosas que hay que trabajar. Entonces, no sé cómo te has sentido esto a ti, Fer, esta diferenciación. Sí, totalmente. Y como lo comentabas desde un principio, es importante entender el contexto, la historia de cada organización y sobre todo yo rescataría mucho también la parte de la resiliencia, ¿sí? La Oh, sí. resiliencia como una forma de conocimiento de la empresa, cómo han crecido, cómo es su potencial. Sí, es lo que me llevo Sí. mucho de las ideas que nos has estado compartiendo. Sí, tal cual. Es una característica y es una habilidad que hay que potenciar también a nivel organizacional y a nivel personal, es decir, a nivel de los individuos. Recuerda que en un entorno de experimentación donde promulgamos mucho Agile y queremos potenciar agilidad, hay experimentos que salen bien y respondemos muy bien a los cambios y hay veces que no. El poder aprender de aquello y poder utilizar este aprendizaje para un siguiente experimento y continuar, esta capacidad de resiliencia a nivel organizacional o a nivel de áreas de negocio, a nivel de producto, es una característica que hay que desarrollar en el camino de transformación ágil. Entonces, me encanta lo que acabas de decir. Y de hecho, cuando un tenista pues le sale mal o tiene una falla o el rival le gana un punto así maravilloso, tiene que poder recuperarse muy rápido para el siguiente punto, para el siguiente game, porque si no, si se queda allí pensando en todo lo que hizo mal, va a perder. Entonces, me encanta mucho la analogía deportiva y sobre todo el tenis, Sí, eh, y traerlo a estas conversaciones y estos contextos organizacionales que hay veces que no es tan fácil extrapolar el ejemplo, ¿no? sí, que muchas veces no es tanto un juego de infraestructura o de inversión, es más que nada un juego mental, como el tenis. Así es, tal cual, tal cual. Y la mente de una organización está distribuida en el enfoque estratégico, en el paradigma organizacional, en los líderes, en toda la organización, básicamente. Es como que a la final es una inteligencia colectiva que tiene que ser muy fluida, muy adaptativa, porque los tiempos así nos exigen. Son tiempos dinámicos. Tenemos competidores que vuelan, que aparecen de la nada y que parecen al principio muy chiquitos, pero que pueden tumbar grandes corporaciones, como ya hemos visto en el pasado. Y nada, hay que tener conciencia de que esto es y hay que tener conciencia también de qué cosas tenemos que cambiar internamente como compañía para prosperar en este entorno. Muy bien, amigos, y es así como llegamos a la segunda sección de esta interview, que es el reto Garabato. Así que, Johnny, te voy a pedir de favor que en el próximo minuto dibujes o representes visualmente el significado de lo que es una organización adaptativa y resiliente. Tu minuto corre a Okay. partir de ahora. Muy bien, Johnny, enséñanos qué fue lo que dibujaste. Ya. Esta que está aquí es mi dibujo de interpretación de una sociedad.
de una comunidad, de una ciudad, de un pueblo incluso. Entonces, una sociedad tiene todas las características de ser una entidad en sí misma que se adapta, que crece, que es resiliente, que supera las adversidades y los obstáculos. Yo creo que es un buen ejemplo de un sistema de lo que estabas comentando y que se autorregula y crece muy de acuerdo con lo que hemos conversado con Agility Enablement. ¿Ya? Esto, una sociedad. No quisiera ser lo más rica, pero aquí están todos los componentes de una sociedad, las personas, la infraestructura, los edificios, los parques, todo son componentes que se interconectan y son parte de la sociedad que se regulan y se afectan el uno al otro, se influyen el uno al otro. Entonces, ahí está. Espero que se vea bien. Sí, se ve excelente. Bien, Johnny. Muchas gracias. Pues antes de irnos, compárteme tus redes sociales, donde te podemos seguir, donde todos podemos leer lo que escribes, donde publicas. Bueno, mis redes sociales, principalmente el LinkedIn, entonces Johnny Ordóñez Ortiz, allí me buscan y saldré en los resultados. En el Twitter, Johnny Ordóñez, solo con N y con Z todo junto, @Johnny Ordóñez, me encuentran allí. En el Facebook igual, Johnny Ordóñez Ortiz, y tengo un blog que es johnnyordóñez.com, esto todo junto, y allí es donde estoy comenzando a escribir acerca de todos estos temas de agilidad y he tenido algunos comentarios y feedback y lo más probable es que lance un sitio adicional de agilityenablement.org. Todavía está en construcción, así que cuando ya esté listo, espero ya a finales de este mes, a través de todas las redes les comentaré y lo difundiré cuando ya esté listo. Con todo el contenido, con todo lo que hemos visto, con este material de la documentación gráfica que estoy haciendo la cortesía de hacer. También la colgaré allí, si te parece, para compartir para todos. Así es. Y también vamos a compartir la memoria visual de tus ideas en todas las distintas plataformas sociales de Tinktero. Por ejemplo, tenemos nuestra cuenta de Instagram, que es @Tinktero. En la fanpage de Facebook también nos encuentra como Tinktero. En Twitter como @FPérezGuajardo. Y también nos encuentran ya dije, también nos pueden escribir un correo electrónico a hola@tinktero.com en caso de que quieras participar en esta interview. Si quieres algún tema en particular que se hablen en las interviews, nos puedes escribir. Y por supuesto no quiero dejar de invitarlos a que se suscriban a este canal y compartan y claro le den like, manita arriba a la interview de Johnny. Y también, si quieres que vaya a tu evento, a tu sesión de trabajo junta, a hacer una memoria visual como la que hice con Johnny, tanto digital como a gran escala, me puedes escribir al correo electrónico. También me puedes contactar a través del sitio web www.tinktero.com. O también, si quieres descubrir más del poder de las herramientas del Visual Thinking con un taller, me puedes escribir también a todas estas plataformas. Entonces, muchísimas gracias, Johnny. A ti, Fernando. Ha sido un tiempo genial. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Entonces, nos estamos viendo, amigos. Así es que nos vemos hasta la próxima interview. Nos vemos, Johnny. Que estés muy bien. Hasta luego, amigos. Gracias.